¿Alguna vez has sentido esa punzada de humillación cuando alguien intenta hacerte sentir menos? Imagina esto, estás en la boda de tu prima, una ceremonia elegante en un club campestre exclusivo. Todo parece perfecto hasta que notas algo extraño. A ti y a tu familia les han servido con cubiertos de plástico mientras todos los demás tienen platería fina. Lo que sucedió después, cuando mi hijo de 10 años tomó cartas en el asunto, cambió completamente el rumbo de la noche y reveló verdades que nadie esperaba. Quédate hasta el final para descubrir cómo un pequeño gesto de mi hijo desenmascaró años de secretos familiares que habían estado ocultos durante décadas. Bienvenidos a El Último Acto, donde compartimos historias reales que te dejarán sin aliento. Antes de sumergirte en esta increíble historia, suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias que te harán reflexionar sobre las relaciones humanas y cómo un simple momento puede cambiar toda una vida. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en escuchar nuestras nuevas historias cada semana. Todo comenzó hace 6 meses cuando recibí la invitación a la boda de mi prima Elena. Debo admitir que me sorprendió. Elena y yo habíamos crecido juntas, pero nuestra relación se había enfriado considerablemente en los últimos 15 años. La última vez que nos vimos fue en el funeral de nuestra abuela, un encuentro breve y tenso donde apenas intercambiamos palabras. Elena siempre había sido la favorita de la familia, la niña dorada que lo tenía todo en belleza, inteligencia y sobre todo el respaldo financiero de nuestros tíos ricos. Yo, en cambio, había tomado un camino diferente. Me casé joven con Miguel, un hombre trabajador pero sin fortuna, y juntos construimos una vida modesta pero feliz con nuestros 2 hijos, Mateo, de 10 años, y Lucía, de 7. La invitación especificaba que la ceremonia se celebraría en el prestigioso club campestre Las Palomas, conocido por ser el lugar de reunión de la élite de la ciudad. El sobre, con su papel grueso y letras doradas, parecía fuera de lugar en mi buzón del modesto B, donde vivimos. Al principio, pensé en declinar cortésmente. ¿Por qué Elena me invitaría después de tantos años de distancia? Sin embargo, Miguel me convenció de que era una oportunidad para sanar viejas heridas y permitir que nuestros hijos conocieran a esa parte de la familia que había permanecido como una sombra en sus vidas. Tal vez Elena quiere reconciliarse, dijo Miguel mientras examinaba la invitación en nuestra pequeña cocina. La gente cambia y quizás ahora que va a formar su propia familia, valora más los lazos familiares. Asentí, aunque una parte de mí seguía recelosa. Elena siempre había tenido motivos ocultos para sus acciones. Aún recordaba cómo en mi 16º cumpleaños había invitado a todos mis amigos a una fiesta sorpresa en su casa, solo para anunciar su compromiso con el chico que yo había estado enamorada durante todo el año escolar. No era coincidencia, ella lo sabía perfectamente, pero Miguel tenía razón. Ya éramos adultos y quizás era momento de dejar atrás las rivalidades infantiles. Respondí afirmativamente a la invitación, indicando que asistiríamos los 4. La respuesta llegó rápidamente. Un mensaje breve de Elena expresando su alegría por contar con nuestra presencia. Parecía sincero, y por un momento me permití creer que esta boda podría ser el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos. No teníamos mucho dinero para gastar en ropa nueva, pero logré encontrar un vestido elegante en una tienda de segunda mano que, con algunas modificaciones, lucía como nuevo. Para Miguel, sacamos del armario su único traje, el mismo que había usado en la graduación de su hermano 3 años atrás. Para los niños, compramos conjuntos sencillos, pero presentables en una tienda de descuentos. ¿Cómo es ese club, mamá?, preguntó Mateo mientras le ajustaba la corbata frente al espejo la mañana de la boda. ¿Tienen piscina? ¿Podré nadar? Sonreí ante su entusiasmo. Es un lugar muy elegante, cariño. Tienen piscina, sí, pero hoy no es día para nadar. Es una ceremonia importante y debemos comportarnos con mucho respeto. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué nunca hemos ido antes a ese lugar si es parte de la familia? Su pregunta me dejó sin palabras por un momento. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años las complicadas dinámicas familiares, las diferencias sociales y económicas que habían mantenido dividida a nuestra familia durante tantos años? A veces, las familias toman caminos diferentes.
respondí finalmente. Pero lo importante es que hoy vamos a estar todos juntos. Y es una oportunidad para conocer mejor a esa parte de nuestra familia. Mateo asintió, aunque pude ver en sus ojos que no quedaba completamente satisfecho con mi respuesta. Mi hijo siempre había sido perspicaz, capaz de detectar las verdades ocultas detrás de las explicaciones de los adultos. Llegamos al Club Campestre Las Palomas con 15 minutos de anticipación. Un valet tomó las llaves de nuestro viejo Nissan con una expresión que mezclaba sorpresa y desdén, como si no estuviera acostumbrado a ver vehículos de ese tipo en la entrada del exclusivo club. Ignoré su mirada y tomé la mano de Lucía mientras Miguel ayudaba a Mateo a salir del coche. El club era aún más impresionante de lo que recordaba. Había estado allí una vez, cuando era niña, para la boda de otro pariente lejano. Los jardines perfectamente cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con fuentes ornamentales y esculturas estratégicamente colocadas. La mansión principal, una estructura colonial restaurada, se alzaba majestuosa en el centro de la propiedad, exclamó Lucía, sus ojos brillantes ante tanta belleza. Es como un castillo de princesas. Miguel me apretó la mano suavemente. Va a salir bien, susurró, percibiendo mi tensión. Solo es un día. Disfrutemos de la celebración. Nos dirigimos hacia el área designada para la ceremonia, un gazebo blanco rodeado de rosas que ofrecía una vista espectacular del lago artificial del club. Ya había varios invitados allí, todos elegantemente vestidos. Reconocí algunas caras antíos, primos lejanos, amigos de la familia que no veía desde hacía años. Algunos nos saludaron con sonrisas educadas, otros fingieron no vernos. Tomamos asiento en una de las últimas filas de sillas blancas dispuestas frente al gazebo. Podía sentir miradas curiosas sobre nosotros, susurros apenas disimulados. Son los primos pobres. Casi podía escucharlos decir, aunque quizás solo era mi inseguridad hablando. La ceremonia comenzó puntualmente. Elena apareció del brazo de su padre, mi tío Roberto, luciendo un vestido de novia que probablemente costaba más que todo lo que teníamos en nuestro apartamento. Estaba radiante, hay que admitirlo. Su prometido, un hombre alto y distinguido que sabía, era un exitoso cirujano plástico. La esperaba en el altar con una sonrisa que revelaba un trabajo dental perfecto. Todo transcurrió sin incidentes. Los votos fueron emotivos, la música adecuada, los aplausos entusiastas cuando los novios se besaron. Lucía estaba fascinada con todo el espectáculo, mientras Mateo parecía más interesado en observar a los invitados, estudiando sus comportamientos y reacciones como si estuviera realizando un experimento científico. Después de la ceremonia nos dirigimos al salón principal para la recepción. Un mayordomo nos guió hacia nuestra mesa asignada, ubicada en la esquina más alejada del salón, casi oculta detrás de una columna. No pude evitar notar que estábamos separados del resto de la familia, compartiendo mesa con otros invitados que parecían igualmente fuera de lugar, a una antigua compañera de trabajo de Elena, su esposo desempleado y una pareja de ancianos que resultaron ser los vecinos de la madre del novio. No es el mejor lugar, pero al menos podemos ver todo desde aquí, comentó Miguel, siempre tratando de encontrar el lado positivo. Asentí, esforzándome por mantener una sonrisa en mi rostro mientras acomodaba a los niños. Fue entonces cuando ocurrió el primer incidente. Un camarero se acercó para servir el vino, una botella de lo que parecía ser un caro Cabernet Sauvignon. Sirvió a todos en la mesa, pero cuando llegó a nosotros, sacó de su bandeja una botella diferente, claramente más económica, y llenó nuestras copas con ese vino. Miguel y yo intercambiamos miradas, pero decidimos no decir nada. No queríamos crear una escena. Sin embargo, Mateo, con su aguda observación, no dejó pasar el detalle. ¿Por qué nos dan un vino diferente, mamá?, preguntó en voz baja. Quizás es una confusión, cariño, respondí, aunque sabía perfectamente que no era así. No te preocupes por eso. El segundo incidente fue más evidente. Cuando sirvieron la entrada, un elegante plato de salmón ahumado con reducción de balsámico, notamos que nuestros platos tenían porciones visiblemente más pequeñas que las del resto de los invitados. De nuevo,
decidimos ignorarlo. Pero fue el tercer incidente el que colmó el vaso. Cuando llegó el momento del plato principal, un exquisito filete mignon con puré de trufa y espárragos. El camarero nos entregó cubiertos de plástico transparente, mientras que el resto de las mesas recibían elegante platería de plata. Me quedé mirando el tenedor y cuchillo de plástico en mis manos, sintiendo como el calor subía a mis mejillas. Era una humillación deliberada, no había otra explicación. Miré hacia la mesa principal, donde Elena conversaba animadamente con sus amigas, lanzando ocasionales miradas en nuestra dirección, seguidas de risitas apenas disimuladas. Miguel puso su mano sobre la mía. «Vámonos», susurró. «No tenemos que soportar esto». Estaba a punto de levantarme cuando Mateo, mi pequeño pero valiente Mateo, se puso de pie. Sin decir palabra, tomó su plato con el filete apenas tocado y se dirigió con paso decidido hacia la mesa principal. «¡Mateo!», llamé en voz baja, pero él no se detuvo. El salón entero pareció contener la respiración mientras mi hijo de 10 años se acercaba a la mesa donde se sentaban los novios, los padres de ambos y los padrinos de boda. Elena dejó de hablar a mitad de frase cuando vio a Mateo pararse justo frente a ella. «Tía Elena», dijo Mateo con voz clara y firme, lo suficientemente alta como para ser escuchado en las mesas cercanas. «Creo que hubo una confusión con nuestros cubiertos. Nos dieron estos de plástico y no podemos cortar bien la carne». Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Elena miró a su alrededor, claramente desconcertada por la situación. «Debe ser un error del personal», respondió finalmente, su voz tensa. «Lo solucionaremos. No hay problema», continuó Mateo con una inocencia que yo sabía no era del todo genuina. «Mientras tanto, pensé que podría ser más fácil si alguien nos ayudaba a cortar la carne». «¿Podrías hacerlo tú, tía Elena, ya que eres la anfitriona?» Y entonces, para sorpresa de todos, mi hijo colocó su plato frente a Elena, la novia, vestida con su inmaculado vestido blanco. Se encontró de repente con un filete sangrante frente a ella y la expectativa de todos los presentes. Yo no puedo», balbuceó Elena. «Mi vestido podría mancharse». «Entiendo», respondió Mateo con una sonrisa. «Debe ser difícil ayudar a la familia cuando hay riesgo de ensuciarse un poco». La madre de Elena, mi tía Pilar, intervino entonces. «Niño, no es apropiado que vengas a molestar a la novia en su día especial. Vuelve a tu mesa». A Mateo no se inmutó. «Solo quería que la tía Elena conociera a mi hermanita Lucía. Es la primera vez que nos invitan a un evento familiar, y ella estaba muy emocionada por conocer a la parte de la familia que nunca nos visita». Un murmullo recorrió el salón. Podía ver cómo algunos invitados intercambiaban miradas incómodas. La situación estaba escalando más allá de lo que hubiera imaginado. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. El abuelo Fernando, padre de mi madre y de la madre de Elena, se levantó de su asiento en la mesa principal. A sus 85 años, el patriarca de la familia rara vez hablaba en público, prefiriendo observar desde las sombras, pero ahora, apoyándose en su bastón, se acercó a Mateo y puso una mano sobre su hombro. «Este niño tiene razón», dijo con voz cascada pero firme. «No es forma de tratar a la familia». Sin importar las diferencias del pasado, se volvió hacia mí, y por primera vez en muchos años vi calidez en sus ojos. «Carmen, tú y tu familia vendrán a sentarse con nosotros. Hay espacio de sobra en esta mesa». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Elena parecía a punto de protestar, pero una mirada severa de su abuelo la detuvo. Mi tía Pilar, visiblemente contrariada, se limitó a apretar los labios en una fina línea. Miguel, Lucía y yo nos unimos a Mateo en la mesa principal, donde el abuelo Fernando ordenó personalmente que nos trajeran cubiertos de plata y nuevas porciones de comida. Mientras nos acomodábamos, el anciano se inclinó hacia mí. «Siempre fuiste la más parecida a tu madre», murmuró. «Tiene su espíritu, y ahora veo que tu hijo también». La mención de mi madre me estremeció. Había fallecido cuando yo tenía apenas 12 años, dejándome al cuidado de unos tíos que nunca ocultaron que me veían como una carga. Mi madre, la hermana menor de la madre de Elena, siempre había sido considerada la oveja negra de la familia por casarse con mi padre, un músico sin fortuna ni apellido prestigioso. «Tu madre estaría orgullosa»,
continuó el abuelo. Nunca debimos permitir que la familia se dividiera así. Fue mi error, y ya es hora de corregirlo. La recepción continuó, pero el ambiente había cambiado. Ahora éramos el centro de atención, no como los parientes pobres que debían ser tolerados, sino como miembros legítimos de la familia que habían sido injustamente marginados. Varios parientes que antes nos habían ignorado se acercaron para presentarse o recordar anécdotas de cuando éramos niños. Elena, por su parte, mantuvo una sonrisa tensa durante el resto de la velada. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, se vio obligada a incluir a Mateo y Lucía en las fotografías por insistencia del abuelo Fernando. Mientras los niños posaban junto a la novia, el abuelo se acercó nuevamente a mí. «Necesito hablar contigo en privado», dijo. «Hay cosas que debes saber, cosas sobre tu madre y sobre el patrimonio familiar», asentí, intrigada. La noche ya había tomado un giro tan inesperado que nada podría sorprenderme más. El abuelo me guió hasta una pequeña biblioteca adyacente al salón principal. Una vez solos, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre amarillento. «Tu madre dejó esto para ti», explicó. «Me pidió que te lo entregara cuando cumplieras 21 años, pero tu tía Pilar me convenció de que era mejor mantenerlo en secreto. Dijo que el dinero te corrompería, que eras demasiado joven, y yo, viejo tonto, le creí». Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había un testamento y varios documentos legales. Al leerlos, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi madre, a quien siempre había creído sin recursos, era en realidad copropietaria de varias propiedades familiares, incluido un porcentaje del Club Campestre Las Palomas. Al morir, había dejado todo a mi nombre. Tu tía Pilar ha estado administrando tu parte como si fuera suya», continuó el abuelo. «Usó los ingresos para pagar la educación de Elena en el extranjero, para comprar propiedades a su nombre, todo lo que por derecho te pertenecía a ti». Las piezas empezaron a encajar. El desprecio de mi tía, la exclusión sistemática de nuestra rama familiar, los cubiertos de plástico, todo formaba parte de un plan para mantenerme ignorante de mi herencia. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», pregunté, aún aturdida por la revelación. El abuelo Fernando suspiró profundamente. «Porque estoy viejo, Carmen. No me queda mucho tiempo y no quiero irme con este peso en mi conciencia». Además, añadió con una sonrisa cansada, «Tu hijo me recordó hoy a tu madre. Ella también tenía esa valentía, esa capacidad para enfrentar la injusticia sin importar las consecuencias». Regresamos al salón justo cuando la banda comenzaba a tocar para el primer baile de los novios. Observé a Elena y su marido moviéndose elegantemente por la pista, ajenos al terremoto que acababa de sacudir mi mundo. Miguel me miró con preocupación, notando mi expresión alterada, pero le indiqué con un gesto que hablaríamos más tarde. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Para sorpresa de todos, Mateo se convirtió en la sensación de la pista de baile, mostrando un talento natural que nunca había tenido oportunidad de exhibir antes. Lucía encontró una compañera de juegos en la pequeña hija de los padrinos, y pronto ambas correteaban entre las mesas, riendo como si se conocieran de toda la vida. Cuando finalmente nos despedimos, el abuelo Fernando insistió en que lo visitáramos la semana siguiente para discutir los pasos legales necesarios para reclamar mi herencia. Elena, al vernos partir, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que hayan disfrutado de la celebración», dijo, su voz dulce pero con un trasfondo amargo. «Ha sido toda una sorpresa contar con vuestra presencia». Antes de que pudiera responder, Mateo se adelantó. «Gracias por invitarnos, tía Elena, fue muy educativo». Luego, con una inocencia perfectamente calculada, añadió: «La próxima vez podemos traer nuestros propios cubiertos, si es más conveniente». El rostro de Elena se tensó, pero no pudo replicar porque el abuelo Fernando se había acercado a nosotros. «No será necesario, pequeño», dijo, guiñándole un ojo a mi hijo. «De ahora en adelante, esta familia comerá junta, y con los mismos cubiertos». En el viaje de regreso a casa, mientras los niños dormitaban en el asiento trasero, Miguel finalmente me preguntó qué había ocurrido en la biblioteca con el abuelo. Le conté todo, mi voz temblando ocasionalmente al procesar las implicaciones de lo que había descubierto. «Entonces»,
¿Eres rica?, preguntó, mitad en broma, mitad en serio. Parece que sí, respondí, aún incrédula, o al menos debería haberlo sido todos estos años. Miguel tomó mi mano y la besó suavemente. Siempre supe que me había casado por encima de mis posibilidades, bromeó, aliviando la tensión del momento. Esa noche, mientras arropaba a Mateo, no pude evitar preguntarle, ¿cómo supiste qué hacer en la boda? Lo de los cubiertos, ir a la mesa principal. A mi hijo me miró con esos ojos sabios que a veces me hacían olvidar que solo tenía 10 años. Vi cómo te miraban, mamá, como si no perteneciéramos allí, y luego los cubiertos de plástico. Sabía que era a propósito. Tragué saliva, conmovida por su perspicacia y su valentía. Fue muy valiente lo que hiciste. Mateo se encogió de hombros. El abuelo en la escuela siempre dice que debemos defender lo que es justo, incluso cuando da miedo. Además, añadió con una sonrisa traviesa, quería ver si la tía Elena se manchaba su vestido blanco. No pude evitar reír mientras le daba un beso en la frente. Duerme bien, mi pequeño héroe. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, descubrimientos de documentos ocultos y confrontaciones familiares tensas. Mi tía Pilar intentó negarlo todo al principio, pero la evidencia era abrumadora. Elena, por su parte, regresó de su luna de miel para encontrarse con la noticia de que parte de lo que creía suyo por derecho en realidad me pertenecía a mí. El abuelo Fernando, revitalizado por la oportunidad de corregir viejos errores, se convirtió en mi más firme defensor. Juntos, reconstruimos la historia de mi madre, las injusticias que había sufrido y el legado que había intentado dejarme. 6 meses después de la boda, alcanzamos un acuerdo legal que reconocía mis derechos sobre el patrimonio familiar. No exigí todo lo que legalmente me correspondía. Los años perdidos no podían recuperarse con dinero, pero sí lo suficiente para asegurar el futuro educativo de mis hijos y establecer un pequeño negocio propio. La relación con Elena y mi tía Pilar sigue siendo tensa, pero al menos ahora hay un reconocimiento mutuo, un respeto forzado por las circunstancias. El abuelo Fernando, en cambio, se ha convertido en una presencia constante en nuestras vidas, ansioso por recuperar el tiempo perdido con sus bisnietos. En cuanto a Mateo, mi valiente hijo que se atrevió a desafiar las convenciones sociales por un simple par de cubiertos de plástico, ha desarrollado un interés por el derecho. Quiero ayudar a las personas a las que tratan injustamente, me dijo recientemente. No me sorprendería si algún día se convierte en un defensor de causas perdidas, en un campeón de los marginados, tal como lo fue aquel día en la boda de Elena Naveses. Cuando nos reunimos para cenar en casa del abuelo Fernando, no puedo evitar sonreír al ver la mesa puesta con la antigua platería familiar, brillante y reluciente bajo las luces del comedor. Es un recordatorio de cómo un pequeño detalle, unos simples cubiertos de plástico, pueden desencadenar eventos que cambian vidas enteras. Y de cómo, a veces, son los más pequeños quienes tienen el valor de enfrentar las mayores injusticias. Y así termina nuestra historia de hoy. Una historia que nos recuerda que a veces son los gestos más pequeños, como unos simples cubiertos de plástico, los que revelan las verdades más profundas, y cómo el coraje de un niño puede enfrentar años de injusticia familiar. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar sobre las dinámicas en tu propia familia, no olvides dejar tu comentario contándome qué parte te impactó más. ¿Has vivido alguna situación similar? ¿Cómo la manejaste? Recuerda suscribirte a El Último Acto para no perderte ninguna de nuestras historias de vida real que te harán cuestionar, reflexionar y sobre todo, sentir. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en escuchar nuestras nuevas historias cada semana. Y si te gustó esta historia, compártela con alguien que creas que podría apreciarla también. ¿Quieres saber más sobre situaciones familiares complicadas y cómo resolverlas? Mira el video fijado en los comentarios donde hablamos sobre los secretos familiares y cómo afectan a generaciones enteras. Hasta la próxima historia.